Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este programa desde la trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, donde vamos a subir mayor información pertinente a este programa. Marco, nos estabas platicando esa anécdota. Sí, de hecho, un poquito antes de que se tiroteara en la expedición punitiva de Pershing, y cuando Villa andaba cazando precisamente a Pascual Orozco, que se habían hecho enemigos, y estaban en la frontera, Pershing y Patton, que estaba muy joven, platican con Villa, se hacen amigos, intercambian cigarros o algo. De alguna forma, Patton conocía bastante bien lo que era la cuestión mexicana. De hecho, existe una fotografía donde está Pershing con Villa, es una fotografía muy famosa, sí tienes razón. Bueno, pues después de que Patton se tirotea con los mexicanos, la expedición punitiva se termina porque estalla la guerra mundial ya existe, pero los norteamericanos entran a la guerra y entonces John Pershing con sus ejércitos se va para Europa. Patton ansiaba el seguir combatiendo y entonces le pide a Pershing que se lo lleve para allá, para las Europas. Para cuando Patton llega allá a Europa, al frente europeo, le dan dos opciones: o eres capitán de infantería y vas a ser uno del montón, o te vamos a dar el mando del nuevo cuerpo blindado, que no tenemos tanques, que no tenemos hombres, pero aquí la idea es que tú lo desarrolles. Entonces Patton, ni presto ni perezoso, decide hacerse cargo del cuerpo de blindados. Es ahí donde Patton empieza a tomar esto de los blindados, que lo haría tan famoso durante la Segunda Guerra Mundial. Patton decide formar el cuerpo de blindados norteamericano. De hecho, él hace el diseño del uniforme. En algún momento ya les platiqué que cuando llegan los primeros carros de combate y llegan en el tren para este cuerpo de ejército, nadie sabía manejar los tanques. Entonces él tuvo que ir personalmente y bajar todos los tanques uno por uno y llevarlos hasta la base porque no había nadie más que lo supiera hacer. Sí, es bastante curioso porque él le toma desarrollar este nuevo ejército y él de hecho estuvo en la batalla esta famosa donde hubo bastantes tanques, en la batalla de Cambrai, donde que fue la más grande de tanques de la Primera Guerra Mundial. A él le toca estar ahí y entonces pues bueno, él se enamora del arma blindada, se da cuenta de las ventajas y de todo lo que puede representar y de alguna forma él empieza a idear lo que más adelante los alemanes convertirían en la Blitzkrieg, todas estas ideas, ¿no? Era de aquellos militares que querían innovar, querían revolucionar. Cuando Patton, casi al final de la Primera Guerra Mundial, es herido, a él le dan un balazo en el trasero, estaba combatiendo, estaba dirigiendo a sus tanques, y es herido. Cuando él es herido, pues básicamente se le acaba la guerra antes de que regrese a formar parte del ejército. Ahí cuando él obtiene su primera condecoración, que es, él obtuvo la Cruz al Servicio Distinguido, la que acabamos de mencionar. Patton termina la guerra y él se casa con una mujer que era muy rica, era de una familia muy rica, y lo que ellos tenían en los tiempos de preguerra es que Patton vivía como un hombre con posición económica. Él jugaba al polo, él tenía su yate, decían que la guarnición a donde él vivía se burlaban de ellos porque cuando Patton y esposa iban a cenar, ellos se vestían para ir a cenar, o sea, se ponía su smoking, la señora se ponía su vestido largo y se vestían para ir a cenar. Entonces los apodan como los condes o algo así, por esa envidia que sentían los demás miembros del ejército, los demás oficiales. Patton, de hecho, cuando es transferido allá a Hawái, él se lleva a su familia en su propio velero. Él viaja en su propio velero y llega hasta Hawái. Es así como Patton él empieza a obtener esta fama de un hombre pedante, de un hombre que es muy meticuloso con la vestimenta, muy meticuloso con los uniformes, muy meticuloso con las ordenanzas. Él seguía las órdenes a rajatabla y él decía: yo voy a seguir unas órdenes aunque me rompa yo la crisma al hacerlo. Esa era una de sus frases muy famosas de Patton. Sí, pero con la cuestión militar de Patton, desde que regresó de la Primera Guerra Mundial, lo primero que hicieron los norteamericanos, o lo del alto mando, fue decir: ya no va a haber más tanques, o vamos a regresar a la caballería. Y Patton estuvo luchando todo este tiempo, desde que sale de la primera y hasta que empieza la segunda, y siempre estuvo diciendo: vamos a desarrollar un arma blindada, es necesario, denme dinero, yo les voy a hacer es más, él puso de su propio bolsillo para algunas cosas,
para que pudiera desarrollarse esta arma blindada, y nadie le hizo caso. De hecho, en sus tiempos que no tenía nada que hacer Patton, él desarrolló el webbing del casco M1, lo que es el liner, esta araña que sujeta el liner del casco M1, él la diseñó porque la estaba haciendo para un casco para tanquista. Entonces ese liner, que es muy útil, que de hecho se sigue usando en los cascos modernos de Kevlar, lo diseñó Patton. Para cuando estalla la guerra, Patton lo que quería era un mando. Entonces él participa en el primer desembarco de los americanos allá en África, allá en lo que se llama la Operación Torch. Él forma parte del desembarco. África estaba ocupada por los franceses de un lado y por el Afrika Korps del otro. Entonces los americanos desembarcan en la Operación Torch y él le toca combatir primero contra los franceses. Cuando él pelea contra los franceses en los primeros desembarcos, dicen que él empieza a obtener también su aura de que era indestructible, porque llega un momento en el que las baterías de era un crucero francés, disparan, a él le cae el marcador de la batería, o sea, le cae una bola de pintura amarilla con la que marcaban a dónde iba a caer la munición después. Entonces él cae todo batido de pintura y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Para cuando cae la munición, a él no le pasa nada. Y entonces es cuando él poco a poco comienza a tener esa aura también, obviamente, de que era como un semidios, o sea, no le iba a pasar nada y no se iba a morir. Sí, hay que aclarar que Francia, cuando los alemanes la conquistan, se divide en dos. Entonces hay una Francia libre, pero hay una Francia que está al servicio de los alemanes. Por eso es que a lo mejor suena raro que los franceses lucharan contra los norteamericanos. Bueno, es que era lo que quedó de la Francia que fue conquistada y que estaba al servicio de Alemania. Mientras él estaba peleando con los franceses, se da a cabo la batalla del Paso de Kasserine. El Paso de Kasserine es una contraofensiva que llevaron el Afrika Korps en contra de los americanos y los aplastan. Atacan una columna blindada, destruyen un montón de tanques norteamericanos, matan a un montón de americanos. Es una super derrota del ejército de los Estados Unidos. Y entonces a Patton lo mandan para que rehaga el grupo de ejércitos, este ejército. Entonces, cuando Patton llega después al tercer ejército, después de la batalla de Kasserine, lo primero que se da cuenta es que su ejército está desmoralizado, que todos andan bien fachudos, que nadie sabe qué hace, y entonces a él lo primero que hace es dar ordenanzas para todo oficial que no use corbata y casco de combate, va a ser multado con lo que le duele al soldado, ¿no? Con dinero. Multas de $10, de $30, de $50, de $100, si no llevas el uniforme, si no llevas corbata, si no llevas polainas. O sea, de repente todos los soldados se tienen que vestir del uno, y es así como él logra reformar, logra dar nuevos ánimos al ejército que fue recién derrotado. Sí, se vuelve muy impopular. Todos los soldados hablaban muy mal de él, pero al mismo tiempo todos los soldados querían estar en su ejército, porque precisamente esa disciplina, que es lo que él impone, es lo que hace que cuando llegaban las batallas pues hubiera menos bajas. O sea, es decir, todo se llevaba de una forma acordada, y entonces eso hacía que los soldados de alguna forma se sintieran más protegidos, y aunque era odiado, también al mismo tiempo lo adoraban. Sí, es ahí cuando Patton pasa a la siguiente parte de la campaña, que es a donde él se hace más famoso, que es en la campaña por Italia. Pero antes de Italia es la campaña por la isla de Sicilia. Cuando él desembarca en Sicilia, él tenía una competencia, él odiaba con todo su corazón a Montgomery. El mariscal Montgomery, que era el general o líder de las fuerzas inglesas. Así es, Bernard Montgomery fue el que venció a Rommel en el Alamein. Él fue el líder del 8º ejército en África. De hecho, Montgomery era muy famoso porque era noble y porque además era un militar hecho a la academia totalmente, incluso escribía libros, era escritor, y entonces chocaban bastante las personalidades de ambos, chocaban, y entonces obviamente Patton odiaba a Montgomery y Montgomery seguramente odiaba a Patton. Seguramente, porque aparte Montgomery no bebía, no fumaba, decían que no maldecía, y el otro bebía, fumaba y maldecía hasta que se cansara, ¿no? Entonces, cuando comienza la campaña de Sicilia, Patton lleva una carrera contra los británicos para ver quién captura primero la capital. Entonces es aquí cuando
comienza a surgir lo que va a ser la estrategia de Patton, que es avanzar muy rápido, lo más rápido que pueda con sus tanques, lo más rápido que pueda con sus semiorugas, para tratar de llegar a su objetivo. Es cuando termina la campaña de Sicilia, cuando él visitaba a uno de los hospitales de campaña y se da cuenta que existe un soldado que no está herido, que no le falta una pierna, que no le falta un brazo, que no tiene sangre, exactamente, y entonces le pregunta, ¿qué te pasa? ¿No? Y dice, no, pues es que tengo diarrea. Y entonces Patton le da mucho coraje que este hombre él le dice que qué haces con estos héroes cuando tú eres un inútil, un cobarde, sí, y acá lo bajo, y le pega, lo bofetea. y entonces pasa este incidente y a los pocos días vuelve a golpear a otro soldado. Sí, nada más que el problema es que el soldado tenía disentería, no era nada más una malestar así pequeño, ¿no? Y entonces eso hace que sus superiores lo consideren pues un problema y lo hacen a un lado. Sí, porque los diarios, ya saben cómo es la prensa norteamericana, se enteran de que Patton golpeó a un soldado y entonces surge el clamor popular de que lo quiten del mando del ejército. Patton, que recién había ganado campañas muy importantes para los Estados Unidos, es retirado del mando. Porque, bueno, primero lo obligan a que le pidan perdón públicamente a los soldados y después lo retiran del mando y él ya no continúa en la campaña de desembarco con Italia y se lo llevan para Francia. Llega el día D, Patton está inactivo durante un año. Bueno, estuvo inactivo y no, porque cuando en los preparativos del día D, él estaba en manos de un ejército fantasma. Supuestamente los norteamericanos iban a desembarcar por el paso de Calais. Y entonces habían creado toda una serie de estrategias para simular que realmente lo iban a hacer. Entonces empezaron a comprar tanques, empezaron a hacer vehículos y todo, pero todo era falso. Los tanques eran inflables, las transmisiones eran soldados que los tenían ahí transmitiendo como si fuera un ejército. Y obviamente cuando sabían que iba a pasar el avión, pues ponían gente, pero era nada más, pues eran de extras, digamos. Y entonces él estaba al mando de ese ejército. Lo curioso es que los alemanes, que ya también lo habían identificado, obviamente pensaban que él iba a ser el líder del desembarco. Entonces obviamente estaban vigilando todos los movimientos. Y para cuando los americanos desembarcan en Normandía, Hitler, entre muchas otras cosas, no mueven a las tropas que estaban en el paso de Calais porque estaban esperando que Patton desembarcara en el paso de Calais. Ellos pensaban que Normandía nada más era un ataque de diversión, un ataque para distraerte, mientras el ataque principal iba a caer allá por Calais. Pasan algunas semanas en la campaña de Normandía y Eisenhower, que era el comandante supremo de las fuerzas aliadas expedicionarias, se da cuenta de que él necesita a un hombre como Patton. ¿Por qué? Porque se acaban de detener las tropas en las luchas de los bocajes. Los bocajes requirieron muchos hombres, mucho tiempo, porque básicamente estaban detenidas las tropas. Él necesita un hombre que le dé movilidad a esto. Sí, estaban cansados, estaban agotados después de tanto combate, no tenían suministros, la cadena de mando no estaba muy bien clara, había muchos oficiales que habían muerto y entonces no había quien diera órdenes, y entonces obviamente necesitaba disciplina, que es lo que Patton precisamente era el líder en eso. Entonces, para cuando Patton regresa nuevamente a la campaña, él le toca participar. Él participa en toda la campaña europea, ¿no? Pero lo primero que está es en la bolsa de Falaise. Vamos a pasar un pequeño corte porque nuestro amigo Icarus ya nos está haciendo la quebradora y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.